Belleza demoníaca. Cuando recobré la conciencia en una cama de hospital después de 2 meses de permanecer en estado de coma, pensé que todo había sido un sueño. Mi cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado. Recordé todo lo que había pasado y un intenso escalofrío sacudió todo mi ser. La culpa de todo era mía y aquella belleza demoníaca que se atravesó en mi camino en la playa de Mazatlán, bello lugar turístico de México. A mi mente, atormentándome, vienen los recuerdos de aquel día. Felices llegamos a Mazatlán mi esposa y mis hijos. Nos hospedamos en uno de los mejores hoteles, a disfrutar del sol, la arena, el mar y las olas. Todos reíamos. Con júbilo y orgullo veía a mi familia disfrutando de esas vacaciones que durarían varios días. Recostado en una silla playera observaba cómo jugaban. El mayor de mis hijos corrió por la playa y en ese momento robó mi atención una hermosa y bella mujer de cuerpo perfecto. Traté de no mirarla, pero no pude. Algo extraño me pasó que no pude apartar mi vista de ella. Era como si una misteriosa fuerza me jalara. Se fue perdiendo de mi vista, y cuando su silueta desapareció por completo de mis ojos, dejé de darle importancia, pero su belleza y misterio me habían flechado. Entrada la noche, le pedí a mi esposa que llamara a una niñera del hotel para que cuidara a los niños y pudiéramos ir a tomar una copa al bar. Ay, estoy cansada, estoy exhausta. Prefiero quedarme a dormir. No te preocupes, ve tú si quieres, pero no te demores demasiado, fue su respuesta. Bajé al bar. Estuve como 2 horas. Tomé algunas copas. Aburrido, decidí caminar por la orilla del mar. Me alejé del hotel como 800 metros. La luz de la luna se reflejaba en las olas. De pronto distinguí una silueta femenina que, despreocupada, observaba el horizonte sentada en una roca. Me fui acercando. A escasos metros de ella vi con sorpresa que era la misma mujer que me había cautivado por la mañana. Impresionado por su belleza y personalidad, traté de iniciar una conversación. Pareció no escuchar mi voz. Pese a mis intentos, siguió ignorándome. No me di por vencido. Quería conquistarla a toda costa. Me paré frente a ella, tapándole el paisaje. «Hola, oye, te invito a una copa», le dije. Pareció incomodarse ante mi insinuación. Se paró sin decir nada y empezó a caminar. Frustrado pero no derrotado, decidí seguirla. Volteó a verme y apresuró el paso. Salió de la playa y comenzó a recorrer las calles. Dobló en una esquina. Yo corrí en ese momento para no perderla de vista. La calle estaba desierta. Había desaparecido. Extrañado, decidí regresar al hotel. Me sentía un Don Juan defraudado. Sobre la avenida hice la parada a varios taxis, pero tal parecía que los choferes no me veían, como si yo fuera un fantasma. Comencé a caminar rumbo al hotel. Para distraerme, me paré frente al aparador de una tienda deportiva. Ahí estuve observando no sé cuánto tiempo los artículos que se ofrecían. Fue entonces cuando escuché voces casi en mis oídos. «Prefiero estar en un sitio donde podamos estar a solas». Mi sorpresa fue mayúscula. Era la voz de aquella mujer. De inmediato me sedujeron sus palabras. Antes de que yo pudiera decir algo, ella caminaba rumbo a la playa en dirección a una pequeña loma. La seguí sin chistar, y mis ojos, ávidos, observaba su esbelta figura recortada a la luz de la luna. En la punta de la loma de arena, ella me extendió sus brazos. Yo aún no llegaba a la cima. Me sentí transportado. Nunca antes había sentido una experiencia similar. Llegué a su lado. La estreché con fuerza tratando de que ella sintiera cómo palpitaba mi corazón. Ella correspondió. De pronto de sus labios brotaron estas palabras. «Mírame, mírame bien a los ojos». Mis ojos se clavaron en los suyos, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro comenzó a transformarse. Tenía una expresión de burla. Con sonidos de ultratumba su figura se tornaba diabólica. Quedé mudo, inmóvil e indefenso, aprisionado entre sus brazos, que me apretaban con mayor fuerza. El aire empezó a faltarme. Alcancé a escuchar su voz, antes femenina, que se tornaba espeluznantemente ronca. Me dijo: «¿Querías tener una aventura conmigo? Bien, pues prepárate para disfrutarla». Apenas terminó de decir esto, empecé a sentir un cansancio y un profundo sueño.
En ese momento mi alrededor se tornó oscuro y apenas lograba ver a aquel ser demoníaco. Intenté no desmayarme, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Perdí el sentido. Esto me sucedió hará unos 3 años, y no ha sido tiempo suficiente para olvidarlo. Aún me produce escalofrío recordar que estuve a punto de quedarme en la oscuridad del más allá. Las marcas de esa belleza demoníaca quedaron marcadas indeleblemente en mi cuerpo, con las cicatrices de las quemaduras, pero más en mi mente enferma desde entonces. La carretera endiablada, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de las carreteras en México, anécdotas que hablan sobre mujeres de blanco que se aparecen en el camino, que en ocasiones provocan trágicos accidentes o bien carreteras que en determinado número de kilómetros suceden hechos inexplicables. Oaxaca no es la excepción. Su carretera hacia Mitla tiene una historia negra. La leyenda cuenta que a todos los que se encontraron implicados en su construcción les costó un tremendo trabajo poder terminar la obra, que hasta hubo heridos en el derrumbe de la construcción, así como un pésimo tiempo, problemas con los trámites y que la obra no se podía concluir. El ingeniero civil encargado de la obra ya estaba preocupado por la situación. Tenía cierto sentimiento de frustración, pues no podían avanzar y se encontraban estancados con un proyecto que a los alcaldes les urgía. Pero fue el sabio más anciano de la comunidad quien le dijo al ingeniero civil que debajo de la carretera en construcción se encontraba una cueva con acceso a la más terrible de las maldiciones, el mismísimo diablo. A lo que él, con sus estudios, con su carrera, como un escéptico, no le creyó absolutamente nada, pero fueron malas súplicas de sus trabajadores en querer terminar con la construcción, lo que lo hizo tomar la decisión de querer ingresar a la cueva. Fue al otro día cuando entró a la cueva, cuando olió la humedad de sus paredes y penetró en la oscuridad como un hoyo negro. Mientras más avanzaba, cuando empezó a tener miedo, a creer en las afirmaciones del anciano del pueblo. Eran caminos solitarios y resbalosos los que andaba mientras trataba de serenarse y llegar hasta el final, para poder ver y conversar con quien debía negociar. Fueron varias horas de camino para poder llegar al punto exacto y asombrarse, y sentir las piernas tan débiles como las de un muñeco de trapo. Miró una especie de toro, el cual se encontraba en un sillón de piedra, rodeado de oro y joyas, que miraba al ingeniero con mirada retadora, y con una voz de estruendo aseguró que sabía muy bien por qué lo buscaba, afirmando que no existía ninguna concesión, que ese camino nunca se podría terminar de construir. El ingeniero civil negoció por horas, hasta que el toro, después de un largo silencio, le dijo: «Tráeme un camión lleno de gente y me apoderaré de sus almas». A lo que el ingeniero se negó, pero existió cierta duda en su voz, que el diablo percibió. Pasaron varios días y la obra se pudo concluir, con la tranquilidad que nunca tuvieron, y los trabajadores terminaron al fin. Por eso hubo una fiesta y una inauguración. Hicieron los platillos más suculentos. Hubo mole negro, cecina, tlayudas, salsas de colores y para el calor como postre, nieve de tuna. Todo era un festín, una celebración. A la reunión asistiría el presidente municipal y unos delegados, y un camión repleto de gente estaba en camino. Dicen que poquísimos kilómetros antes de llegar a la inauguración de la carretera, el camión se volteó en una curva mal tomada, que el chofer no supo maniobrar bien y que el camión cayó a la barranca, falleciendo todos sus pasajeros. Muchos aseguran que quizá fue coincidencia, que el toro, el demonio, había reclamado la parte de un trato, que finalmente el ingeniero no supo tomar una decisión con firmeza. Lo cierto es que el ingeniero se volvió loco y falleció recluido en un hospital psiquiátrico. Dicen muchos que su alma no descansa y que se aparece por las noches a los automovilistas por la carretera de Mitla, llorando y previniéndoles a los conductores sobre la curva. Varias personas aseguran que en esa carretera ocurren muchos accidentes, pues el diablo trata de apoderarse de las almas de los automovilistas que en ocasiones chocan y fallecen al instante. La dueña. Esta es otra historia ocurrida en Tecozautla, Hidalgo.
Ahí vivió un feliz matrimonio con sus 3 hijas. Eran de buena familia, de mucho dinero, y les gustaba disfrutar de las cosas que podían comprar con él. Además, eran dueños de una fructífera granja. Diario, al ocultarse el sol, la dueña, como le decían a la mujer, salía a su jardín a oler el perfume de la noche bañada de jazmines y azares, quedándose después contemplando las estrellas. Cuentan que un hombre elegante de capa y bombín negros la visitaba en las noches oscuras sin luna. Se dice que aquel hombre la enamoraba, sin que ella lo pudiera ver, sin esconder su rostro en la oscuridad profunda de la noche. Su silueta apenas se percibía bajo la débil penumbra de las estrellas, desvaneciéndose después tras el rotundo desaire de la dueña. Un día, tras haberlo rechazado, la sombra del hombre se fue acercando poco a poco hasta quedar frente a frente. Él extendió su mano dejando caer una rosa blanca en la mano de ella. Cuando la tomó, sintió un frío intenso, mientras que la rosa se marchitaba rápidamente hasta convertirse en ceniza. La silueta del hombre se desvaneció en medio de la noche, hasta perderse por completo y nunca la volvió a ver. Desde aquel día la dueña vivió una angustia profunda que la atormentaba todo el tiempo. Las flores de su jardín comenzaron a marchitarse y en su lugar brotaron rosas blancas. Una noche fría y lluviosa, la dueña sintió una terrible angustia cuando escuchó una voz que susurraba su nombre. Rápidamente volvió su mirada hacia donde se escuchaba la misteriosa voz y con asombro vio una sombra, la que aparentaba la silueta del hombre que la visitaba tiempo atrás. Una descarga eléctrica iluminó la habitación de aquella mujer y un frío penetró hasta sus huesos. La dueña se horrorizó al ver en la sombra el rostro de una de sus hijas, quien hacía tiempo se había casado y vivía en la capital. Sus labios estaban secos y marchitos, mientras que el resto de su cara estaba en estado cadavérico. Lentamente la sombra se acercó a ella, dejando caer en su mano una rosa blanca, que al igual que la de aquel hombre, se convirtió en cenizas. El teléfono comenzó a timbrar. La dueña inquieta se acercó poco a poco. Lo descolgó para finalmente recibir una terrible noticia. Su querida hija, que vivía en la capital, había sufrido una misteriosa muerte. A su regreso de la capital, luego de haber sepultado el cuerpo de su hija, el matrimonio fue sorprendido por una tormenta eléctrica, y llegando a su propiedad, encontraron su granja en llamas carbonizándose lentamente hasta convertirse en cenizas. Hundidos en la depresión, perdieron todo, cayeron en la pobreza y tuvieron que huir del pueblo. Se dice que en las noches frías sin luna, en aquel lugar donde alguna vez estuvo su jardín, brota una hermosa rosa blanca, la cual ilumina la noche. El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes,
poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron. Y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del Domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del Domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él.